Vamos a comenzar el capítulo 26 el día de hoy y vamos a leer o vamos a estudiar con el favor de Dios el siguiente pasaje. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y no importa la Biblia que traigan, es muy semejante. Dice así, voy a leer el verso 2, ¿sí? Porque es el verso central. Y voy a explicar del verso 1 hasta el verso 4, hasta el verso 5, perdón. Dice lo siguiente, verso 1. Cuando Jesús terminó de hablar todas estas cosas, dijo a sus discípulos, como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. ¿Qué pensarías tú si alguien a quien tú amas, si alguien de tu familia te dijera, me han dado una mala noticia, o me han dado la siguiente noticia, en 2 días yo me voy de este lugar o mi vida se termina? ¿Cómo te pondrías? Quiero que lo imaginen, quiero que nos situemos en ese momento. Que la persona que tú amas, que la persona que Dios usa en tu vida, que a lo mejor te da esa alegría, esa emoción, esa motivación, esa fuerza, te dijera, en 2 días me voy. Yo recuerdo que cuando alguien se despedía de un trabajo o nos despedimos de algún trabajo, hay esas emociones encontradas y hay pues tristeza, hay todo acá adentro se mueve, ¿no? Siente uno cómo se mueve por dentro todo. Pero si alguien te dijera, en 2 días dijo el doctor que yo ya me voy, ¿cómo te sentirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué harías? ¿Qué pasaría a partir de ese momento en tu vida? ¿Cuáles serían las reflexiones que tú tendrías en tu mente? ¿Cómo crees que tu corazón en ese momento estaría? ¿Cómo verías ahora la vida? Y les hago estas preguntas porque Mateo le escribió a judíos y a creyentes judíos, pero los primeros creyentes que estarían después de que el Señor Jesús se había ido. Y estas palabras también son importantes para nosotros, porque nos pueden ayudar a darnos cuenta cómo estamos realmente relacionados o relacionándonos con el Señor Jesús. Este pasaje, podríamos decir el tema, es muy sencillo. El Señor Jesús anuncia por 4ª vez su muerte. Pero ya no es, en algún momento me van a entregar, en algún momento va a pasar esto. El Señor Jesús les anuncia y demuestra que es omnisciente. Y les dice, en 2 días. En 2 días se acerca la Pascua. En 2 días el Hijo del Hombre será entregado y será crucificado. Veamos el verso 3 y el verso 4. O sea, el Señor Jesús ya dijo claramente lo que va a suceder. No es una imaginación, no es una especulación, no es que haya oído lo que se está tramando. Esto es muy importante para que podamos entender al Señor Jesucristo, como Mateo, como el Espíritu Santo, como la Trinidad quiere revelar quién es Jesús, que estando en la forma de hombre, en la condición humana, Él es omnisciente. Dice el verso 3, en ese momento los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron.
no sea que la gente cause disturbios. Planeaban matarlo. Pero ¿qué decían las personas? Pasando la Pascua. Ya tenemos un plan, estamos fabricando, estaban cocinando la muerte, ¿no? La traición para el Señor Jesús, pero la humanidad tenía sus planes. Cuando el Padre había determinado, cuando el Hijo había determinado, cuando el Espíritu Santo habían determinado, que tenía que ser ¿cuándo? En la Pascua. Entonces, hagamos este proceso. ¿Quién está hablando? ¿Quién va a morir? ¿Quién es el sujeto importante de esta historia? El Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en este pasaje? El Señor Jesucristo está haciendo el anuncio de su asesinato. Me van a matar. No es que una enfermedad lo fuera a llevar. No es que a lo mejor dejara el lugar de trabajo o un lugar de residencia. Dice, me van a matar. Es algo sencillo. Tal vez hoy la gente diga, es que mataron a 100, mataron a 200 y ya el corazón de las personas ya está tan endurecido. Ya se acostumbró tanto a la maldad, a la violencia, que ya oír muerte, oír que, como dicen ahora, desvivir a alguien, ya es normal. El Señor Jesús está diciendo, me van a matar. Y no era solamente así como algo simple, no, me van a crucificar. Como el peor delincuente, como el peor traidor, de una forma pública, de una manera violenta, injusta, perversa. La hazaña, la violencia, toda la maldad que puede haber en el corazón del hombre, descargada contra el Señor Jesús. ¿Cuándo iba a suceder esto? En 2 días. O sea, ¿se acuerdan? Ya había sido la entrada triunfal. Ya el Señor Jesús les había dado lo que estudiamos Mateo 24 y 25, cómo se iba a establecer el reino. Los últimos días de la humanidad. El Señor Jesús les está hablando, les está explicando las cosas. Las personas han visto a un hombre que dice ser Dios, a un hombre que ha demostrado ser Dios. No solamente lo dijo. Pero ¿cuál es una demostración de que Jesús era Dios? Bueno, caminó por encima de las aguas. Y el Señor Jesús, cuando habló las tormentas, un huracán, se calmó. Los demonios obedecían al Señor Jesús como nunca había sucedido en ninguna ocasión en toda la humanidad. No hay un demonio que hubiera obedecido a un hombre. Pero al Señor Jesús los demonios lo obedecían. Y dice, me van a crucificar. ¿En dónde iba a ser crucificado? No me digan eso. A las afueras de Jerusalén, donde, acuérdense, la entrada triunfal. Jerusalén es el lugar donde estaba el templo. Y el templo es el palacio del rey, ¿o no? Es donde la presencia de Dios habitaba. Donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Ahí es donde lo iban a traicionar. Y como les decía, ¿cómo lo iban a matar? Crucificándolo. ¿Cómo lo iban a tratar a él? Como el peor delincuente, como el ser más aterrador o más despreciable o más indeseable que ha existido, que ha estado en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué lo iban a matar? ¿Por qué tanto odio de la humanidad hacia el Hijo de Dios? ¿Por qué el ser humano que fue creado por Dios, que fue específicamente la persona que creó al ser humano, quién fue?
Jesucristo. Porque todo fue creado por Él y para Él. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Fuimos creados para Jesús y fuimos creados por Jesús. Pero la humanidad odiando al Hijo de Dios. Y tú dices, sí, qué malos eran esos judíos o esos israelitas o esos del pasado. Pero ¿cuál es la causa por la que el Señor Jesucristo iba a ser crucificado? Jesús, bueno, el Espíritu Santo inspira. ¿Se acuerdan a un hombre llamado Juan el Bautista? Juan capítulo 1, verso 29. Se acerca el Señor Jesús, la gente, Juan está bautizando en el Jordán. ¿Y qué dice Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, ahí está el que va a quitar el pecado. Ahí está el Salvador. Jesús se acerca y es bautizado por Juan el Bautista. Cuando Jesús es bautizado, si ustedes recuerdan esa escena, baja, y creo que todos hoy pueden ser muy gráficos en ese entendimiento, baja a las aguas y sube, ¿y qué es lo que sucede? Se abre el cielo. Piensen en esto. Y se oye en el cielo. ¿Han escuchado un trueno que los asusta? ¡Wow! Y dice uno, ¡ay! ¡Oh, Padre! Da miedo. Y eso es un trueno. Se abre el cielo y se oye una voz del cielo. Dios hablando a la humanidad. Y esto está registrado en la Biblia. En la Biblia encuentras las palabras de Dios. ¿Y qué dijo el Padre? ¿Qué dijo de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien encuentro agrado, el que es mi alegría, a quien yo amo. El mismo Padre es el que entrega a su Hijo, ¿para qué? Para llevar a cabo nuestra redención. Este pasaje habla de redención. Deberían de apuntarlo esto. ¿Qué es la redención? Así de fácil. Es bueno poner atención, pero hay palabras importantes. Redención. Este pasaje nos habla de redención. Jesús dijo, se va a llevar a cabo la Pascua. ¿Qué pasaba en la Pascua? La palabra Pascua, el término Pascua significa pasar por alto, pasar por encima. ¿Se acuerdan? Aparece en Éxodo capítulo 11 al capítulo 14, al capítulo 12. ¿Qué pasa? Se lleva a cabo la Pascua, el sacrificio de la Pascua. Israel es esclavo. ¿Cómo era la esclavitud de Israel? ¿Era agradable? ¿Ser esclavo es bueno? Miren, a lo mejor ustedes dicen, pues creo que la esclavitud no ha de ser tan bonita. Hay gente en Cuba, hay gente en otros países, en Corea del Norte, en muchos países, pero yo les puedo mencionar por lo menos en Cuba, que la gente está tan desesperada porque no hay libertad, que prefieren morir ahogados en el mar o devorados por los tiburones a seguir siendo esclavos. Los egipcios no le daban descanso ni un solo momento, ni un solo día a los esclavos israelitas. Los tenían trabajando día y noche, azotándolos, desde niños, las mujeres perdían a sus hijos, si se acuerdan, les mataron a sus hijos, los echaban ¿a dónde? Al río Nilo. ¿Qué pasaba en el río Nilo con los niños? Se podían ahogar,
se podía enredar entre las plantas. No sé si ustedes han visto el lago de Xochimilco. Bueno, el río Nilo es más difícil. Era un río que se desborda. No había manera de cruzarlo nadando. Un bebé. Y había cocodrilos, ¿no? Se los comían. ¿Cómo era la esclavitud en Egipto? El pueblo de Israel tenía que construir los grandes templos en honor a ídolos, sabiendo ellos en su historia que solamente hay un Dios, pero eran obligados a construir templos para los ídolos. Quiero que lo imagines, que tú estuvieras ahí. Quiero que imagines que el día de hoy te hicieran construir o hacer obras para adorar a la muerte, para adorar imágenes, para adorar demonios, para presentar o sacrificar a tus hijos, a tus seres queridos ante el fuego, ante misas negras o ante todo ese tipo de perversiones. ¿Cómo te sentirías? Ah, pero no está pasando. Bueno, quiero que pienses en la esclavitud que causa el pecado. En la semana paso y veo una persona entregada al pecado, al vicio, con su mona. Y aquí su activo, ¿no? Y en eso viene uno así todo tembloroso, llega y le hace así y ¡pum! Le quita su droga. Y el otro se agacha y se va. Y el otro alardeando, ¿no? Todo mal. Pero ya le robó su droga. Adelante de mí había una patrulla. Sinceramente yo me quería bajar y darle un coscorrón a uno. La patrulla no hace nada. Esa persona o esas personas, ¿se preocupa su familia por ellos? A lo mejor sí. Pero ¿y si van por ellos y los recogen? ¿Van a quedarse en su casa? Se vuelven a ir. Porque están esclavizados al pecado. Ahora, yo vi esa escena, para mí fue muy fuerte, muy triste, pero más adelante y todo el centro está lleno de estas personas y el eje central y todo, y pues en muchas partes puedes ir y ver y encontrar, a lo mejor a la esquina de tu casa, vas a encontrar una persona con esas condiciones. Pero también encuentras que hay muchachos más jóvenes en esas condiciones. Y tú dices, ah, qué feo, ¿verdad? Esclavizado a la droga, su pecado. Primero quisiera hacerte mención de esto. Una persona que cae en el alcohol, en la droga, en ese tipo de cosas, es feo y tenemos que tener misericordia porque son esclavos del pecado, pero no son víctimas. En lugar de rendirse, de humillarse ante Jesucristo para que el Señor Jesucristo les salve, han preferido que esa droga les haga sentir que por 5 minutos son valientes, poderosos, que no hay problema en sus vidas. Y han preferido adorar a la droga, que les produce esa sensación de plenitud en su orgullo, en su egoísmo. No son víctimas, son personas que no han querido humillarse ante Jesús y han preferido humillarse, hincarse ante el alcohol y ante la droga y ante lo que sea, ante la prostitución, ante lo que sea, en lugar de buscar a Jesús. El pecado produce eso. El pecado produce que las personas prefieran humillarse ante algo. La droga te hace bien. Les digo, uno ya estaba tembloroso y puedes ver cómo la gente empieza a perder sus facultades, su cuerpo ya empieza a tener manifestaciones de que ya está descompuesto. Pero la gente sigue prefiriendo eso. Es que es una necesidad, probablemente se ha convertido en una necesidad y hay el síndrome de abstinencia. Pero ¿quién lo prefirió? El pecado hace eso. Nosotros no. Mucha gente no está en esa situación. Bueno, ¿quién puede defender a esas personas si llega uno más malo, más fuerte y les causa heridas sexuales?
abusa de esas personas sexualmente, ¿quién los va a defender? Tú no sabes lo que se vive en la calle. Eso hace la esclavitud al pecado. Pero abajo dice, pero nosotros no. Bueno, no en este momento, pero la soberbia y el orgullo, el egoísmo, el decir yo así pienso, pero el Señor dice esto, bueno sí, pero yo así le hago. Ese pecado te esclaviza. Y yo quisiera que pienses en cómo el pecado, esa esclavitud al pecado, te ha hecho sufrir. Piensa cómo ha sido tu vida a causa del pecado. Esta porción es importante porque habla de libertad de la esclavitud al pecado. Eso es la redención. De eso es lo que habla. El Señor en la Pascua les dijo, miren, van a tomar un borreguito, a lo mejor muchos no conocen un borreguito, pero el borreguito lo cargas, lo mueves, no te va a morder. A lo mejor te quiera dar un topecito ahí, pero de un año un borreguito no puede, no. Y al borreguito lo agarraban, lo degollaban y lo despedazaban. No era para comérselo, era representación de cómo el Señor Jesús iba a padecer a causa de los pecados de la humanidad. ¿Por qué se celebró la Pascua? Porque a través de ese sacrificio se llevaba a cabo una alianza. Una alianza es un pacto, es un más allá de un acuerdo, de ponerte de acuerdo, mira, nos vemos, hacemos esto, hacemos un negocio, hacemos un contrato. Es un pacto. Para Dios no hay contratos, es un pacto. Ese pacto implica entrega. Mucha gente dice, yo creo en Jesús. Yo he orado muchas veces, le he hecho la oración del pecador, pero no sé por qué no pasa nada. La Biblia da la respuesta. Los demonios, dice Santiago, tú dices que crees en Dios y dice Santiago, te tengo una noticia. Los demonios también creen. Es más, los demonios van más allá. Ellos le temen a Dios. Cosa que el ser humano no. Ellos le temen a Dios. ¿Cuál es la razón por la que la vida no cambia de las personas? Porque una alianza se trata de entrega. En las bodas judías, el esposo, al tomar la copa, decía, yo le pertenezco a mi amada. La esposa tomaba la copa para sellar ese pacto y decía, yo le pertenezco a mi amado. La gente puede decir, yo creo en Jesús. No, sí, Señor, ven a mi corazón. Pero si tú no te entregas, tú no estás cumpliendo con la alianza. Y mira, mientras digamos a la gente y el diablo está contento y está bien con eso, tú diles que reciban a Cristo. Señor, te recibo. Sí, sí, pero el Señor no solamente espera que le digas, ven. El Señor espera que le digas, yo me entrego, te rindo mi vida, te entrego mi vida. ¿Por qué no cambia la gente? Porque no le entregas tu vida. Ya eres salvo. Es un proceso. ¿Por qué somos tan egoístas y nos amamos y nos idolatramos tanto que creemos que somos más fuertes que Dios y no queremos entregarle muchas áreas de nuestra vida al Señor? Mira, esta área sí te la entrego, mira, aquí la hacemos. Como decía, creo que hace rato o ayer Uri, queremos lo mejor de Jesús, ¿no? Bendíceme, o sea, oye las oraciones, bendícenos, protégenos, ayúdanos, danos sabiduría, que todo sea maravilloso. Sí, quieres lo mejor del reino, pero no te metas conmigo,
porque el reino es mío. La vida cristiana, ¿de qué se trata? Entrega. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo el Señor Jesús? Niéguese a sí mismo, tome la cruz y entonces siga. ¿Necesita uno? Morir. La Pascua representa a Jesús. La sangre se puso en las puertas y en los marcos de las puertas. Y entonces cuando el destructor, el ángel de la muerte, viene a matar y ve la sangre, ¿qué pasaba? Se pasaba por encima. O sea, no es de que considerara, el ángel de la muerte veía la sangre y se iba a otro lugar. Quiero que tratemos de imaginar esa escena. Iba con toda la autoridad para poder matar y veía la sangre y se iba. Ahí no hay sangre. Ese es el poder de la sangre de Cristo sobre la vida de quién. De los que nos entregamos en alianza, en pacto con Él. Ese es el poder. El pecado, quiero leerles Isaías 53 para que podamos observar cómo narra la Biblia. Lo voy a buscar en la 60. ¿Alguien tiene una 60? Nadie tiene 60. Oh. Nos está fallando la tecnología. No, no veo. ¿Estás bien? Ya. Gracias por su apoyo. Muchas gracias. Dice de la Escritura, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Fíjense, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Así la humanidad ve a Jesús. Es el Hijo de Dios, es el Salvador, pero ¿a quién le atrae? ¿A quién le atraía el Señor Jesús mientras estaba en este mundo, caminando físicamente en este mundo? ¿Cómo veían las personas al Señor Jesús? ¿Un predicador itinerante que andaba anunciando y la gente como que lo seguía? Sí, lo seguían porque el Señor Jesús dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Ustedes me siguen porque quieren ver si hago milagros. Ya era una diversión. La gente quería ver, a ver qué puede hacer ahora. A ver, sorpréndenme. Esa es la forma de acercarnos al Señor. El verso 3 y el 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, habituado o experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Observen ustedes, Mateo cuando terminó de decir las palabras del Señor Jesús que iba a ser crucificado, guarda silencio. ¿Sí observaron ese detalle? Ayer lo comenté un poco en los bautizos. Guarda silencio. ¿Y qué es lo que sucede? Pasa otra cosa. No hay nadie que le pregunte, pero ¿por qué? ¿No? Oye, pero, ¿qué le dirías a lo que dije al principio? ¿Qué le dirías a tu ser amado que te dice,
me van a matar, me voy a morir, me voy a ir. ¿Qué le dirías? ¿Te quedarías callado? ¿Seguirías en la historia? ¿Continuarías adelante? Pero hoy la gente, hoy sabemos que Jesús murió en redención por nuestros pecados. ¿Y qué decimos? Nada. Guardamos silencio ante la obra de Jesús. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y fui tomado a misericordia. Y fui tomado a misericordia. Pero ¿qué dice la gente? ¿Qué decimos nosotros? ¿Por qué no le hablamos de Cristo a las personas? ¿Por qué no nos inmutamos ante lo que ya hizo el Señor Jesús? ¿Por qué no ni siquiera abrir tantito la hoja y decirle, mira, Cristo, así de fácil, Cristo vino a morir en una cruz para pagar tus pecados. Resucitó de entre los muertos, apareció a más de 500 personas, testigos oculares. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que decimos, eso es lo que testiguamos, decía el apóstol Juan. Y fue llevado al cielo, pero prometió regresar. ¿Por qué no decimos eso? ¿A quién le afecta el sacrificio de Jesús? Tengo que terminar. Este pasaje, ¿cómo nos revela al Padre? ¿Cómo encuentras tú al Padre? ¿Cómo ves a la Trinidad? En este pasaje ves la soberanía de Dios. Deberían apuntarlo. El Dios que gobierna sobre todas las cosas y quien cumple sus propósitos, ese Dios estableció que en 2 días Jesús moriría en el mismo momento que se celebraría la Pascua, Jesús iba a morir. ¿Y eso para qué te sirve? Jesús, Dios, el Padre, el Espíritu Santo va a cumplir su propósito en nuestras vidas porque es soberano. Porque fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Si tu vida no está cambiando, si tu vida no está siendo transformada y moldeada a la imagen de Jesús, el Señor va a hacer algo para que tu vida cambie. Juan Calvino dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Qué es lo que va a quitar el Señor de tu vida? Tus ídolos. ¿Por qué crees que Dios nos humilla en situaciones? ¿Por qué crees que Dios nos quebranta y nos lleva a momentos donde dices, ya reventé, ya no puedo? ¿Por qué? ¿Quién es el más grande ídolo que tienes en tu corazón? Dios nos lleva a esos momentos, a esos muros grandes como Jericó, cerrados, bien cerrados, para que digas, no puedo, Señor, si no lo haces tú, yo no puedo. ¿Cómo se habla en este pasaje del Señor Jesús? ¿Cómo presenta Mateo al Señor Jesús? El libertador, el redentor, el que redime, el que hace libres a las personas. La Pascua hablaba de que los esclavos que eran muertos, que no tenían descanso, que eran humillados, que eran obligados a servir a ídolos, a ofrecer a veces sus vidas para alguna situación lamentable, fueron libertados. ¿Por qué? Por el sacrificio, por la sangre del Cordero Pascual. Jesús era representado y Jesús es la manifestación perfecta de ese sacrificio. Jesús, cuando tú le entregas tu vida, puedes ser esclavo de lo que sea. El Señor Jesucristo te hace libre. Yo quiero que imagines, porque parece como que no.
Cuando Israel salió de Egipto, ¿cómo salió? ¿Han leído la Biblia? Salió con riqueza. Fueron y le dijeron, danos, y los egipcios le dieron riquezas. ¿Cómo salieron? Salieron cantando. Salieron como triunfantes de esa esclavitud. Y te digo que Cristo te hizo libre y dices, o no te ha hecho libre, o entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo debe ser el cambio en tu cabeza, en tu corazón de decir, soy libre? Yo abría mis ojos y decía, estoy en mi casa y estoy limpio. ¡Oh! Soy libre. ¿Cómo, de qué te ha hecho libre Jesús? Y si hoy dices, pero me siento atado, porque a lo mejor tus emociones están atadas ¿a qué? A veces mis frustraciones. ¿Sabes por qué tenemos esas vidas y esas caras? Porque hemos querido vencer, hemos querido vivir la vida cristiana con la carne. Yo sé que este es un concepto de sexto año. La vida del Espíritu es un concepto demasiado profundo, complicado. Alguien diría, alguien decía, orar en el Espíritu es solamente orar en lenguas. Otros dicen, no, orar en el Espíritu es cuando tú oras realmente. Miren, palabras sencillas. La vida en el Espíritu, y eso no lo digo yo, lo podemos ver a la luz de la Biblia. Una persona que está enamorada, una persona que ama, ¿cómo vive con la persona amada? Cantares, ¿cómo es la tsunamita? ¿Y cómo es el amado? Oh, mi amada, oh, mi amado, no hay otra como ella, no hay otro como él, es que sus palabras, es que la veo, es que su piel, es que... ¿Cómo vive? ¿Cómo es una vida inspirada, motivada, llena del Espíritu de Dios? Es una vida donde hasta inconscientemente te das cuenta que tus palabras, que tus pensamientos, que tu motivación no es el mundo, no es el dinero, no son tus problemas. Es todo para Cristo. ¿Esto es automático? No. ¿Esto es así, ya prendiste el switch y ya va para siempre? No. No es así. ¿Cómo es? Dice la Biblia. ¿Cómo es? Mira, la única manera, ¿quieres ganar todo? ¿Quieres sentirte invencible? Ponte a orar. En la oración el diablo no puede vencerte. Tu mente está conectada, tu corazón está conectado de tal manera con Dios que ¿quién puede invadir tu mente? ¿El miedo? ¿El enojo? ¿La amargura? ¿La frustración? ¿Los problemas? No, no, porque si estás orando, estás conectado con Dios, estás hablándole a Dios, una oración, orar en el Espíritu, puede ser orar en lenguas, sí, pero es una oración que se basa, que se inspira en la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? ¿Qué enseñó el Señor Jesús a orar? ¿Cómo oraba la iglesia? El Padre Nuestro. ¿Cómo se ora con los salmos? ¿Por qué dejó los salmos el Señor? ¿Por qué nos enseña cómo había un Nehemías que decía, acuérdate de mí para bien, Señor? ¿Fue una oración de 10 minutos? No, pero era una oración constante y era una oración que era, ¿sí?
salía de adentro. Esa es la vida en el Espíritu. Ahora, ¿es en un momento? ¿Es ya lo logré? El apóstol Pablo dijo, yo ya estoy del otro lado. ¿Qué decía? Me extiendo a lo que está por delante para ver si alcanzo el supremo llamamiento. No es que ya lo haya alcanzado. La Biblia no dice, ya lo logré. Lo lograremos cuando seamos glorificados. Pero el día de hoy nuestra vida se trata de disfrutar a Cristo. Otra vez es un matrimonio con el Señor Jesús. Es una alianza. Los que no están casados, intentaré dibujárselo. Los que están casados entenderán. Tú te casas. Yo tenía un amigo que comíamos todos y juntábamos, ¿no? Y hoy comemos esto y ahí cocinábamos. Ya que terminamos de comer, sacaba sus toppers. Y yo decía, oye, gordo, ¿qué de plano no te llenaste? Porque le entraba re bien. Decía, no, es que pues me tengo que comer comida que me mandó mi esposa. Pues si te mandó comida, ¿para qué comes con nosotros? Digo, está bien, pero si es que no sabe cocinar. O sea, tú te casas y tu esposa tiene que aprender a convivir contigo. Y tú aprendes a convivir con tu esposa. Y vas como que a ti se te hace muy fácil algo y de repente ves que tiene carita y dices, ¿ahora qué? Ya hiciste algo, dijiste algo, algo. O al revés, ¿no? El clásico, ¿qué tienes? Nada. Ya sabes que ya perdiste. Así vamos conociendo a Jesús. ¿Conoces a Jesús? En este pasaje, el Señor se revela como tu redentor, el que paga para hacerte libre. ¿De qué puedes estar esclavizado el día de hoy? O sea, a lo mejor has peleado tus batallas, has peleado contra este mundo violento, injusto, no con el espíritu, sino con tu carácter. ¿Y cómo acabas? Mira, vas manejando y se te cierra el de la moto, se te cierra el de la otra moto, se te cierra el de la otra moto, se te mete un camión, se te mete el descuidado y se te mete el abusivo. Y llega el momento que dices, ya estuvo. ¿Así se pelean las batallas? ¿Cómo acabas? Pues puedes acabar y le vas a ganar al mundo, no le ganas al mundo, no lo intentes. ¿Cómo se pelean esas batallas? Te voy a decir algo que vino a mi mente. Si ya sabes cómo es la situación, ¿para qué te embarcas? Si ya sabes cómo es esto, ¿para qué sigues el juego? A ver, Señor, entonces enséñame porque no sé cómo hacerlo. ¿Sabes qué? Ahora gánale al mundo. No es que te le cierres a todos y les avientes el coche. ¿Sabes qué? Vuélvete educado. Y si sabes que se te va a meter, pásate. Y ve y muestra carácter. Pásate. Y demuestra que el que está gobernando es Cristo. Te dejo pasar. Y lo hago no porque soy bueno, por amor a Cristo. Sé educado. Cambia tu forma, tu actitud. Sabes que la gente es, vuélvete amable. Y demuestra que lo estás haciendo porque tienes carácter. Sé firme, sí, no es, bueno, está bien, pues pásate eso. No. Jesús, el Señor, ¿era una persona pusilánime? No, claro que no. Era la persona con más carácter y firmeza. Dice la Biblia, y afirmó su rostro y fue a Jerusalén. Era para ir a la cruz. A mí no me matan. Yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. Ese es el Señor Jesús. Entonces, y quedar bien con todo el mundo y hacerle fiesta a todos para que no me peguen, no me traten mal, querer encajar con el mundo. Jesús fue así, el Señor. ¿Nos manda a ser así? No, nos manda a ser íntegros. Mira, yo no participo de esto y la Navidad se trata de esto. No, felices fiestas, no, feliz Navidad.
Y si pudiéramos, diríamos, como ayer decía alguien, celebramos el nacimiento, el cumpleaños de Jesús. No sé si fue el 24 de diciembre o 25, pero yo celebro que el Señor Jesús vino a salvarme. Es carácter. No son fiestas, es feliz Navidad. El Salvador nació. ¿Sí o no? ¿Y cómo te sientes hasta ahí? Dices, caray, ay Señor. Oye, sí, no, sí se puede. ¿Quieres vencer el miedo con tu carne? No, es imposible. La Biblia lo enseña. ¿Cómo se vence el miedo? Cuando confías en la soberanía de Dios. El que es nacido de Dios, el maligno, no lo toca. Mira, a mí el diablo no me va a venir a hacer. Ay, pero que están haciendo esto, y que la bruja, y que sí, vi en mi sueño y me atacaron y empecé las pesadillas. ¿Sabes qué? Te paras y te pones a orar e invocas el nombre de Jesucristo, porque aquí no entran. Y a mí no me vienen a asustar. No me voy a hincar ante el miedo, y no me voy a hincar a la amargura, y no me voy a hincar ante el enojo, y mi casa no va a ser un lugar de enojo. Mi casa no va a ser un lugar de, ay, que todo aburrido, toda frustración. Mi casa tiene que ser un hogar donde el gozo, donde el fruto del Espíritu se manifieste, comenzando por mí. No es en mis fuerzas. Señor, Espíritu Santo, hazlo en mí. No me voy a hincar ante el enojo. Y ¿sabes qué, Señor? Y me tienes que cambiar la cara porque no me ayuda mucho. ¿Sí o no? Porque el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, yo me voy, pero les voy a enviar al Consolador, a otro igual que yo, el que intercede, el que fortalece, ¿no? Recibirán poder. Y no es así fuerza, ¿no? Poder. ¿Cuál poder? El que levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le pedía al Señor y que nos dejara ver cuál era la supereminente, imagina la palabra, supereminente grandeza de tu poder? ¿Quién me puede explicar esa palabra o esa frase? Así la busqué en Biblias para niños y dice, la extraordinaria grandeza de tu fuerza. Bueno, sí, supereminente grandeza de tu poder para con nosotros, los que creemos. Los que creemos. No creo en mí, creo en quién. En Jesús. Él, cuando el ángel de la muerte, el destructor, ve la sangre de Cristo, ¿qué hace? Se va. Y dice el apóstol Pedro, no es de que me cubro con la sangre, mira, tú no te cubres con nada. El que te cubrió fue ¿quién? El Padre, con la sangre de Cristo. Dice el apóstol Pedro, fuimos rociados con la sangre de Cristo. Esa aspersión que se hacía en el lugar santísimo para aplacar la ira de Dios, no la ira del diablo. Jesús no murió para aplacar o para pagarle al diablo por nosotros. Jesús murió para arreglar nuestro problema con Dios. Jesús venció al diablo con su santidad y su justicia. Y venció a la muerte con su resurrección, porque la muerte no pudo retenerlo por cuanto era imposible que pudiera, dice el apóstol Pedro, retenerlo. Porque Jesús era o fue o es perfectamente justo y santo. Jesús venció al pecado con esa vida justa. La sangre de Cristo es la que nos hace libres del poder del pecado. Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Fuimos libertados de la esclavitud. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas, debemos permanecer firmes con la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Ya eres libre. ¿Qué tienes que hacer? Mantenerte libre. ¿Cómo? Fuimos libertados
de la esclavitud del pecado para ser siervos de Dios, de Cristo. Cuando tú le dices, tú eres el amo y yo no soy muy obediente, y me da tristeza, pero tengo que confesar que soy rebelde y desobediente. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Dios te manda algo, o cuando alguien te dice, hay que hacer esto, y no lo haces, eres desobediente. Pero cuando haces algo que nadie te dijo, hablando de Dios, es que yo creo, pero Dios no te lo dijo, tú eres un rebelde. ¿Quién hizo algo rebelde? Es que el pueblo se me estaba yendo, ¿eh? Mira, ahí están los filisteos y ya se me estaban yendo. Tú quedaste, a ver Samuel, tú quedaste de llegar, íbamos a hacer un sacrificio, ¿eh? Y llegaste tarde, manito. O sea, no te vamos a estar esperando. Eso fue lo que hizo Saúl, ¿eh? Entonces que llega, no venías, el pueblo se está yendo y yo tenía que hacer algo. Ándale, pues. ¿Qué le dijeron? Se te acabó el reino. No, que, así como me rompiste el vestido, así Dios ha roto el reino. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía. O sea, eres casi un adorador del diablo. Entonces, si hacemos algo que Dios no nos ha mandado, ya nos metimos en lo artístico. O sea, tienes problemas. Pero si no haces lo que el Señor te ha mandado, eres un desobediente. Y la obediencia no es como la de los hijos. Oye, hay que hacer esto. Oye, hay que hacer esto. Te estoy hablando. No. La obediencia es total, inmediata y alegre. ¿Cómo? Total, para que no se te olvide, es tía. Total, inmediata y alegre. Entonces, cuando salgas de aquí, la primera persona que se te atraviese, tienes que saber que le tienes que hablar de Cristo. Una niña entró a la iglesia y le preguntaron, oye, ¿y cuándo tú fuiste salva? Una niña, desde que la abeja le picó a mi mamá. Las grandes autoridades de ese lugar, ¿cómo? Cuando la abeja le picó a mi mamá. A ver, platícanos. Un día una abeja estaba persiguiendo, me dijo. Y entonces yo corrí y me metí debajo de las faldas de mi mamá. Y oí que mi mamá dijo, ay. Y después me dijo, sal, ya no está la abeja. Y mi mamá estaba llorando porque le dolía el aguijón de la abeja. En ese momento, ese día, mi mamá me explicó que eso fue lo que hizo Jesús por mí. El aguijón del pecado, la muerte que merecía yo por el pecado, fue la que llevó a Jesús a la cruz. Y cuando yo entendí el sacrificio de Jesús, en ese momento le entregué mi vida. Así que tú puedes pensar en este momento, ¿de qué lado de la eternidad estás? Y puedes pensar que, aunque Jesús no amenazó, el sufrimiento que tuvo que cargar y la ira del Padre le llevaron a tal grado de tristeza y de dolor que le dijo, Padre, ¿y no hay otra forma? Y el Padre ni siquiera le contestó.
No fue que lo convenciera, hijo, mira, silencio desde el cielo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo encuentro en la Biblia que el Padre guardó silencio. Y una tercera vez el Señor Jesús, imagina a tu hijo diciéndote, ¿de veras no hay otra manera? Y el Padre, todo para salvarte. Y Jesús murió en esa cruz, no enojado contra ti, sino alegre de decir, ya hice todo para que vengas y te salve. La amargura, yo ya la vencí. El miedo, ya lo vencí. La ausencia, la soledad, es muy fea, es muy triste sentirte solo. El abandono, la traición, ya lo vencí. Quiero hacerte libre. Este pasaje habla de redención. Para eso te trajo el día de hoy el Señor Jesús. Para decirte, ya no sigas así. No tienes por qué estar así. Porque el día de hoy puedes entender que la redención ya está pagada. Que ya eres libre. Ya no eres un esclavo. Mira, ya no tienes cadenas. Ya no hay azotes. Ya pagué. ¿Qué hay que entregarle? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Este momento es especial